Hola chicos, antes de empezar, feliz año, espero que todos estéis bien, que las nevadas no hayan hecho nada malo por vuestra zona y que todo el mundo estéis bien, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a repasar un poquito porque me imagino que alguno ya se habrá olvidado un poco del tema de fracciones en estos días de Navidad. Vamos a hacer un repasito rápido antes de mandar las actividades. Las actividades que vamos a hacer en estos días van a ser de repaso. No me quiero meter en cosas nuevas, prefiero verlas en clase con vosotros. Y vamos a hacer un poquito de repaso. Mirad, ¿qué era una fracción? Una fracción podíamos verlo de varias maneras diferentes, pero lo que teníamos claro era una cosa. Una fracción va a tener una forma tal que así, por ejemplo, 1 partido de 4, que decíamos, donde el número de arriba es el numerador, ¿vale? Aquí lo pongo, numerador es el número de arriba y denominador es el número de abajo. El denominador recordamos que no puede ser nunca igual a 0, ¿vale? Puede ser mayor que 0 o menor que 0, pero nunca 0. Y otra cosa importante que tenemos que recordar es que las fracciones nunca tienen números decimales. Es decir, esto no sería una fracción. 1,5 partido de 4 no sería una fracción, ¿vale? Vale, ¿cuáles eran los significados que habíamos visto en clase que tenía una fracción? Pues mira, el primero que habíamos visto es que una fracción expresa una parte de la unidad, ¿vale? Decíamos, el número que está abajo, el denominador, me indica en cuántas partes dividimos la unidad, y el número de arriba me indica cuántas partes voy a coger. En este caso, 1 partido de 4. Si esto fuese la unidad, esto que está aquí, si esto fuese la unidad, dividimos la unidad en 4 trocitos, 1, 2, 3 y 4, y de las 4 vamos a coger solamente una, que es la que está marcada en azul. Vale, decíamos y veíamos que podíamos tener dos tipos de fracciones, las fracciones propias y las fracciones impropias. Recordamos que las fracciones propias son aquellas en las que el numerador, es decir, el número de arriba, es más pequeño que el denominador. ¿Eso qué significaba? Ahora lo veremos cuando lo pongamos como división, pero recordáis que cuando el numerador es más pequeño que el denominador, nunca vamos a superar la unidad. Es decir, tendré un trocito de 4 trocitos en este caso, pero nunca voy a tener más de la unidad. O sea, tendré una parte de la unidad. ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando el numerador era mayor que el denominador? Que es la fracción impropia. Cuando el numerador es más grande que el denominador, como en este caso que tenemos 6 partido de 4, ¿vale? Si hemos dicho que el número de abajo es el número que me indica en cuántas partes está dividida la unidad, lo que está claro es que para yo tener 6 partido de 4 necesitaré una unidad completa, que es esta de aquí, pero voy a necesitar un cachito de otra, ¿vale? Porque necesitaré el 5 y el 6, ¿vale? Con lo cual voy a tener una unidad completa más 2 cuartos de otro. A esto, en lo que combinamos números enteros y números fraccionarios, se le denomina número mixto, ¿vale? Vale, otro significado de fracción. Decíamos, las fracciones son operadores, porque decíamos, cuando queremos calcular los 2/5 de una cantidad, decíamos, podemos hacer, hay algunos que lo hacéis de una manera y otros que lo hacéis de otra, pero al final llegábamos a la misma conclusión. Decíamos, tengo que multiplicar el 100 por el numerador, es decir, 100 por 2, y lo que me dé, los 200, lo voy a dividir entre el denominador, ¿vale? Lo que me dé, el 40 en este caso, son los 2/5 de 100. Otros lo hacíais dividiendo primero y multiplicando después, pero es lo mismo, ¿vale? Podéis decir 100 entre el denominador, 100 entre 5, y lo que me dé, el 20, lo multiplico por el numerador, que son 40, ¿vale? Veis que son el mismo resultado. Vale, ¿y qué más decíamos que era una fracción? Una fracción decíamos que era una manera de indicar una división. Es decir, cuando yo pongo 2 partido de 4 o 2 cuartos, eso es lo mismo, es exactamente igual que decir 2 entre 4. Y si nosotros dividimos 2 entre 4, ¿vale? Decíamos, esto es una división con decimales, ¿vale? Decíamos 0,5, ¿vale? Y aquí me queda el resto 0. Con lo cual, esta manera
de expresar una fracción también es correcta, ¿vale? Es una división. Y ahora, si os dais cuenta, esta fracción, este 2/4, me está dando un resultado decimal. Con lo cual, y recordad que también lo veíamos en clase, existe una relación entre los números decimales y los números fraccionarios, que lo vamos a ver a continuación. Decíamos que los números decimales y los números fraccionarios están relacionados, porque recordáis que nosotros podíamos pasar de número decimal a número fraccionario, que es lo que, de número fraccionario a número decimal, que es lo que acabamos de hacer. Simplemente, para pasar de fracción a decimal, lo que hago es dividir el numerador entre el denominador y ya obtendría un número decimal. Y para pasar de decimal a fracción, vale, esto ya era un poquito más complicado. Vamos a suponer que tenemos que pasar 0,7 a forma de fracción. Bueno, pues decíamos lo siguiente, decíamos, voy a coger el número entero, sin comas. Es como si yo cogiese y la coma la quitase. Y lo voy a poner en el numerador. 0,7 lo voy a poner como 0,7, sin comas, sin nada, 0,7. Y ahora, lo voy a dividir entre un 1 seguido de tantos ceros, ¿vale? De tantos ceros, como decimales tenga mi número. ¿Cuántos decimales tiene mi número? Solamente tiene 1, ¿vale? El 7. Entonces, ¿cuántos decimales va a tener el denominador? Pues solamente 1, 10. Me quedaría 7, este 0 lo podemos quitar porque un 0 delante de un número es como si no sirve para nada. Y me quedaría 7 partido por 10. Vale, otro ejemplo. 1,35. ¿Cómo paso 1,35 a forma de fracción? Vale, pues voy a coger la coma y como si no existiese. La coma la tacho. Y pongo 135 en el denominador. Y ahora, voy a dividirlo. ¿Entre cuánto? Pues entre un 1 seguido de tantos ceros como decimales tenga mi número. ¿Cuántos decimales hay aquí? 2. Pues ¿cuántos ceros pongo? 2. Vale, me quedaría entonces 135 partido por 100. Y ahora este número, 135 partido por 100, lo puedo simplificar, ¿vale? Lo puedo simplificar ¿cómo? Dividiendo arriba y abajo por 5. Si yo divido arriba y abajo por 5, voy a obtener una fracción equivalente, que ahora veremos, ¿vale? Y que además, en este caso, al dividirla, me ha salido que es irreducible. Es decir, esta fracción que he obtenido, al dividir entre 5, no se puede reducir más. Porque recordad que para poder dividir y para poder hallar fracciones equivalentes, tengo que dividir arriba y abajo por el mismo número. Y 27 y 20 ya no tienen más números en común. ¿Vale? Entonces, ¿para qué más me sirve una fracción? Pues mira, ¿o para qué más me sirve pasar de decimal a fracción o de fracción a decimal? Pues muy fácil, me sirve por ejemplo también para comparar fracciones. ¿Cómo sabemos cuál es mayor? ¿Cómo sabemos si 2/5 es mayor o menor que 3/6? Uy, pues así a lo mejor a bote pronto en forma de fracción es complicado. Pero podemos compararla en números decimales, ¿verdad? Si yo paso 2/5 a fracción, a decimal, perdón, de fracción a decimal, y paso 3/6 a decimal, aquí sí que es más fácil compararlo, ¿verdad? Porque 2/5 son 0,4 y 3/6 son 0,5. Yo sé que 0,5 es mayor que 0,4. Pues lo indico y lo expreso con el signo mayor que. ¿Vale? Bueno, lo que estábamos viendo antes, fracciones equivalentes. Dos fracciones son equivalentes, mirad, dos fracciones son equivalentes cuando expresan la misma parte de la unidad. ¿Vale? Es decir, cuando me van a expresar la misma parte que tomo de la unidad, aunque los números no sean exactamente iguales. ¿Vale? O su valor numérico es el mismo. ¿Vale? Vamos a verlo tanto con la expresión de la parte que tomamos como con el valor numérico, ¿vale? Mira, vamos a verlo con un ejemplo. ¿Podemos saber si 2/3 es equivalente a 4/6? Bueno, pues sí, pues es fácil de saber. ¿Por qué? Pues porque lo puedo pasar. Lo podría pasar a número decimal, ¿vale? Que es lo que hemos hecho aquí. Lo hemos pasado a número decimal. Aquí.
y aquí. Y vemos que el número decimal que obtenemos es el mismo. Es 0,66666. Recordad que cuando teníamos 0,66666 hasta el infinito, lo que hacíamos es que le poníamos un gorrito al 6, que es este gorrito, y decíamos que este número era periódico. Es decir, se va a repetir hasta el infinito. Periódico. ¿Vale? Y aquí me da exactamente lo mismo. Si yo divido 4 entre 6, me va a dar 0,6666666 hasta el infinito. Si yo hubiese hecho estos dos dibujos a escala, lo que pasa que es que también es complicado hacerlo a escala, pero si yo hago estos dos dibujos a escala, os daríais cuenta cómo expresan, ¿vale?, la misma parte de la unidad. Es decir, yo aquí de 3 partes he cogido 2. Y aquí de 6 partes he cogido 4. Si estos dibujos fuesen exactamente iguales a escala, veríais que 2/3 es igual que 4/6 en el dibujo también, ¿vale? Con lo cual expresan la misma parte de la unidad. Por tanto, para calcular fracciones equivalentes, tendremos que multiplicar o dividir en el numerador y en el denominador, es decir, arriba y abajo, tendremos que multiplicar o dividir por el mismo número. El mismo. Lo importante es que sea el mismo. No vale dividir arriba entre 2 y dividir abajo entre 3. O multiplicar arriba por 3 y abajo por 2. No, eso no vale, ¿vale? Tiene que ser arriba y abajo por el mismo número. ¿Eso qué significa? Que existen infinitas fracciones equivalentes. ¿Por qué? Pues porque yo puedo multiplicar por 1, por 2, por 3, por 4, por 1 millón, por 2 millones, por 3 millones. Me da igual porque hay infinitos números por los que yo puedo multiplicar. Y entonces existen infinitas fracciones equivalentes. Mira, vamos a ver aquí. Aquí hemos puesto un ejemplo. Tenemos 3 cuartos. Y ahora aquí, para hallar fracciones equivalentes, lo que hemos hecho es, hemos multiplicado por 2. ¿Vale? Hemos dicho 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. ¿Vale? Ahora, ¿qué hemos hecho? Hemos multiplicado por 3. Desde aquí, aquí. 3 por 3, 9. 4 por 3, 12. ¿Vale? Y así podemos hacerlo hasta el infinito. ¿Qué hemos hecho aquí? Aquí tenemos 2 octavos y hemos hallado fracciones equivalentes. El primer paso, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues mira, muy fácil. El primer paso hemos dividido. Acordaros que hemos dicho que podemos multiplicar o dividir también. Y hemos dicho 2 entre 2 entre 2, 1. Y 8 entre 2, 4. ¿Vale? Entonces, esta de aquí, la segunda que hemos puesto aquí, es dividiendo. La siguiente que está por delante, pues aquí ya hemos multiplicado por 2, ¿vale? Hemos dicho 2 por 4, 2 por 2, 4, 8 por 2, 16. Hemos seguido multiplicando por 3, 2 por 3, 6 y 8 por 3, 24, ¿vale? Y así hasta el infinito. Entonces, ¿cómo hemos visto aquí, tanto en el primer ejemplo como en el segundo, que hay aquí unas fracciones que yo he marcado, ¿vale? Que ahora estoy marcando en azul, que son esta y esta de aquí, que son las que hemos llamado fracciones irreducibles. ¿Por qué se llaman fracciones irreducibles? Se llaman fracciones irreducibles porque ya no podemos simplificarlas más. Es decir, no hay un número, no existe ningún número que yo pueda utilizar para poner los números más pequeñitos. Es decir, el 3 y el 4 yo no puedo dividir entre ningún número que sea divisible entre los dos y que me haga más pequeña la fracción, porque ya me iría a números decimales y hemos dicho que los números decimales no son números fraccionarios, ¿vale? No, una fracción no se expresa nunca con decimales. Entonces, ¿cómo llamamos la fracción irreducible? Pues recordáis que aquí habíamos visto en clase que había dos modos, ¿no? Había un modo más largo y un modo un poquito más corto. El modo más largo sería ir probando, ¿vale? Y ir haciendo de uno en uno, pues decir, tenemos, por ejemplo, la fracción 12 partido de 16, ¿vale? Y tú dices, pues voy a dividir arriba y abajo entre 2, ¿vale? Divides entre 2 porque sé que 12 y 16 se pueden dividir entre 2. Y digo, vale, pues 12 entre 2, 6. 16 entre 2, 8. ¿Puedo seguir dividiendo? Pues sí, puedo seguir dividiendo. ¿Por qué? Porque 6 y 8 también se puede seguir dividiendo entre 2. ¿Vale? Vuelvo a dividir entre 2 y digo 6 entre 2, 3. 8 entre 2, 4. Aquí ya no puedo dividir más porque no hay ningún número
que me permita dividir y me den números enteros arriba y abajo en el denominador. Con lo cual, esta sería la fracción irreducible. 3/4 la fracción irreducible. Otro método que habíamos visto para hallar la fracción irreducible de una única vez. Pues hallando el máximo común divisor. Voy a hallar el máximo común divisor del numerador y del denominador. Para eso recordamos, lo primero que hacemos, factorizamos los dos números y ahora decíamos, el máximo común divisor es solamente los comunes al menor exponente. ¿Cuáles son comunes? Pues los comunes son el 2. Y ahora, ¿cuál es el menor exponente? Pues este es 2 elevado a 2 y este es 2 elevado a 4. Pues evidentemente el menor de los dos es el 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 es 4. Entonces, ¿qué es lo que significa? Una vez que yo ya hallo el máximo común divisor, que es 4, directamente voy a dividir arriba y abajo entre 4. Y digo 12 entre 4, 3. 16 entre 4, 4. ¿Veis que hemos hallado la misma fracción, pero de dos métodos diferentes? Pues este también sería correcto. ¿Vale? ¿Cómo podemos saber entonces si dos fracciones son equivalentes? Pues mirad, recordamos otra cosa que habíamos visto en clase. Para saber si dos fracciones son equivalentes, lo único que tengo que hacer es multiplicarlas en cruz. Es decir, como si estuviese dividiendo. ¿Cómo sabemos si 2 partido de 3 es equivalente a 8 partido de 12? Pues voy a multiplicar en cruz y los resultados, como vais viendo, los resultados van siguiendo, la primera división se hace hacia abajo, pero el resultado se pone arriba. ¿Vale? Os he puesto aquí las crucecitas para que sigáis, las flechas para que sigáis dónde se pondría cada resultado. Y nosotros diríamos 2 por 12, o sea, 2 por 12 y el resultado lo ponemos arriba, que 2 por 12 es 24. Y ahora, 8 por 3 sería 24, que va abajo. Vale, si arriba y abajo me da el mismo número, es decir, 24 entre 24, que es 1, sí son equivalentes. Sí son equivalentes. Vamos a ver un segundo ejemplo. 1 partido de 5 y 2 partido de 8. Pues multiplico 1 por 8 y lo pongo arriba. Y multiplico 2 por 5 y lo pongo abajo. ¿Son arriba y abajo iguales? No, no lo son, con lo cual este número es distinto de 1. Con lo cual, si es distinto de 1, no son equivalentes. ¿Vale? Con lo cual, sabemos que podemos calcular. Si nosotros tenemos una igualdad de dos fracciones, como aquí, por ejemplo, donde no conocemos uno de los términos, es decir, sabemos que 5 sextos tiene que ser igual a 15 partido por un número, pero no sabemos qué número es. Pero necesitamos que sean equivalentes. Bueno, pues muy sencillo. Para calcular esta x, que está aquí, vamos a decir que x es igual a... Calculamos la diagonal que está completa, ¿vale? La diagonal que no tiene x. ¿Cuál es la diagonal que está completa? Pues 15 por 6. Y lo ponemos arriba en el numerador. En el numerador va la diagonal completa. Y ahora lo voy a dividir entre la diagonal incompleta. ¿Cuál es la diagonal incompleta? Pues la que está enfrentada con la x, ¿vale? Con lo cual, x será igual a la diagonal completa dividido entre la diagonal incompleta. Eso me queda 90 partido de 5, que es igual a 18. Este número, por tanto, será 18, ¿vale? Y así podemos hallar la incógnita de una igualdad donde tienen que ser equivalentes. Bueno, vamos a ir terminando y nos queda por ver las operaciones, la suma y la resta de fracciones y la multiplicación y la división. Aquí vamos a ir muy rapidito porque esto creo que más o menos lo tenéis claro. ¿Vale? Aquí era muy fácil. Para sumar, como pongo aquí, para poder sumar y restar fracciones es necesario y obligatorio que los denominadores sean iguales. ¿Vale? Importantísimo. Si los denominadores no son iguales, no puedo sumar y restar. Con lo cual, si no son iguales, tengo que reducirlos a común denominador. ¿Vale? Vamos a empezar por el ejemplo 1 y el ejemplo 2, que son muy fáciles. En el ejemplo 1 tengo dos números que se suman cuyos denominadores son iguales. Con lo cual, ya sé que aquí no tengo que hacer nada. Ya sé que simplemente lo que tengo es que sumar.
¿Cómo sumamos y restamos fracciones? Pues muy fácil. Sabemos que el denominador se queda exactamente igual. Es decir, el denominador no se suma ni se resta, ¿vale? Solamente voy a restar y a sumar los numeradores. Con lo cual, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a coger 4 más 3 y voy a dividirlo entre el denominador, que como hemos dicho, no se suma. El 5 sigue siendo un 5. 4 más 3, 7. Y 7 partido por 5, ¿vale? Esta fracción ya es irreducible porque son números primos, ¿vale? Con lo cual ya eso no se puede reducir más. Vale, segundo ejemplo. Tenemos 3 partido por 2 menos 1 partido por 2. Volvemos a tener denominadores iguales, con lo cual no tengo que hacer nada. Simplemente lo único que tengo que hacer es restar los numeradores. 3 menos 1, 2. Y el otro 2, el denominador, se queda exactamente igual desde el principio, ¿vale? 2 partido de 2, 1, ¿vale? Así que la podemos simplificar. Vale, el ejemplo 3. Ya el ejemplo 3 sí que son diferentes. En el primer número tengo un 6 y en la segunda fracción tengo un 2. Con lo cual necesito que los dos denominadores sean iguales. Para eso recordamos que existían dos métodos, ¿vale? El método 1, que era el método del mínimo común múltiplo y es el que os voy a recomendar siempre, ¿vale? Porque este es el más cómodo, es el que os van a salir los números más pequeñitos, ¿vale? Pero si por lo que fuera se os atranca y no sale por el mínimo común múltiplo, podemos hacerlo multiplicando los denominadores entre sí. Aquí lo que pasa es que los números os van a salir números más grandes. Y todo lo que sean números más grandes son opciones de equivocarse más, ¿vale? Con lo cual, este método lo tendremos como en retaguardia, pero el que vamos a usar es el del mínimo común múltiplo. Bien, veamos entonces cómo lo haremos por el método del mínimo común múltiplo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es coger. Vamos a coger los denominadores, en este caso el 2 y el 6. Vamos a factorizarlos como hacemos siempre, ¿vale? Lo factorizamos, sí, ponemos los subfactores y ahora hallamos el mínimo común múltiplo. Recordad, el mínimo común múltiplo son comunes y no comunes al mayor exponente. ¿Cuál tenemos común? El 2, porque lo tenemos aquí y aquí. Mayor exponente, el 1, como si aquí tuviésemos un 1, ¿vale? Y no comunes, ¿cuál tenemos? Pues solamente como no comunes tenemos el 3, ¿vale? Y al mayor exponente, pues también un 1. Con lo cual me queda que el mínimo común múltiplo es 2 por 3, que es 6. ¿Eso qué significa? Pues significa que los denominadores de mis fracciones equivalentes, porque aquí al fin y al cabo lo que estoy haciendo son fracciones equivalentes que puedo sumar, ¿vale? El denominador va a ser 6, ¿vale? Me pongo aquí mis fracciones y me pongo 6. Y ahora recordad que tenemos que hallar los numeradores equivalentes. ¿Y cómo lo hacíamos? Pues muy fácil. Decíamos 6, este 6, lo divido entre este 6, ¿vale? O sea, cada uno con su fracción. Y digo 6 entre 6, 1. 1 por el numerador, o sea, 1 por 3, 3, que el 3 es el que voy a poner aquí. Vale, segundo, 6 entre 2 me da 3, ¿vale? Y ahora 3 por 1, ¿vale? Es igual a 3, ¿vale? Con lo cual, ¿qué me queda? Ahora ya, recordad, ahora ya solamente me queda sumar y me queda 3 sextos más 3 sextos. Lo único que voy a sumar es lo de arriba, que es 3 más 3, que es 6. Y el denominador se queda igual. Con lo cual me queda 6 partido de 6, que es 1, ¿vale? Vale, segundo método. Habíamos dicho que el segundo método, y que vamos a intentar no utilizar nunca, ¿vale? Es multiplicando los denominadores entre sí, ¿vale? Es decir, aquí no vamos a hallar mínimo común múltiplo, sino que directamente vamos a decir, ¿cuánto da este denominador por este denominador? Pues 6 por 2, 12, ¿vale? Con lo cual yo ya sé que mis dos fracciones equivalentes van a tener denominador 12. ¿Vale? ¿Y ahora qué es lo que voy a hallar? Pues voy a hallar los numeradores equivalentes. ¿Y cómo lo hago? Pues igual que antes. Digo, 12 entre 6, 2. 2 por 3, 6. ¿Vale? 12
entre 2, 6. 6 por 1, 6. ¿Vale? Con lo cual me queda otra vez 6 más 6, 12 en los denominadores y el denominador de abajo que ya lo teníamos que era 12, ¿vale? Con lo cual me queda 12 partido de 12, que es 1. ¿Veis que me da exactamente lo mismo? Lo haga por el método que lo haga. Pero, evidentemente, os hace trabajar con números más pequeños. Aquí estamos trabajando con 12 y aquí con 6. Siempre es más fácil equivocarse en el 12 que en el 6. ¿Vale? Vamos a ver el último ejemplo de suma. Vamos a ver una suma en la que uno de los sumandos es un número entero. Es decir, no es un número fraccionario. Es 1 más una fracción, un número mixto que habíamos visto antes, ¿vale? Bueno, pues muy fácil. Decíamos, lo primero que tenemos que hacer es transformar este número entero en una fracción, ¿vale? ¿Y cómo transformo un número entero en una fracción? Pues muy fácil, lo único que tengo que hacer es coger el 1 y lo voy a dividir entre 1. ¿Cómo transformaría, por ejemplo, el 2? El 2, voy a coger el 2 y para transformarlo en fracción lo único que tengo que hacer es ponerle un 1 debajo, ¿vale? Es decir, cojo el número, le pongo una raya y le pongo un 1. ¿Por qué? Pues porque evidentemente si hemos dicho antes que una fracción es una forma de expresar una división, si yo divido 1 entre 1 me da 1, ¿vale? Con lo cual, para poder expresar un número entero en forma de fracción, lo único que tengo que hacer es ponerle un 1 debajo. Habéis visto que es fácil, ¿no? Con lo cual, el 1 equivale a 1 partido de 1. Y ahora el 2 quintos, pues se queda igual. Y ahora me queda entonces, vamos a hacerlo por el método del mínimo común múltiplo. Tenemos 1, porque tenemos denominadores diferentes. Tenemos 1 y 5, factorizamos. Y factorizamos el 1, factorizamos el 5 y hallamos el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es 5. ¿Vale? Comunes y no comunes al mayor exponente. Calculamos entonces, hemos calculado ya los denominadores, que es 5, y ahora lo que me queda es calcular los numeradores. 5 entre 1, 5. 5 por 1, 5. ¿Vale? Y 5 entre 5, 1, por 2, 2. Pues ya lo único que me queda es sumar arriba. 5 más 2, 7. Y abajo el denominador, que hemos dicho que el denominador no cambia, ¿vale? Con lo cual me quedaría 7 partido de 5, que ya es irreducible. Y por último, vamos a recordar cómo se hacía la multiplicación y la división de fracciones. Esto es mucho más fácil que la suma y la resta porque la multiplicación y la división se hacen directamente. Es decir, no necesitamos, por favor recordad esto que es súper importante, no necesitamos que los denominadores sean iguales, ¿vale? No es necesario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil. La multiplicación se hace directamente, multiplicando numerador por numerador y denominador por denominador, ¿vale? Con lo cual me queda 4 por 2, 8, ¿vale? Y 5 por 3, 15, ¿vale? Vamos a suponer el caso en el que tengamos 3 fracciones que se están multiplicando entre sí, ¿vale? La multiplicación es muy sencilla. ¿Por qué? Porque al ser números que se multiplican en línea, ¿vale? Lo único que tengo que hacer es multiplicar una más. Es decir, tendría 4 por 2, 8 y por una, pues 8 también, ¿vale? Siempre en línea, uno detrás de otro. ¿Y aquí qué tendríamos? Pues tendríamos 5 por 3, 15, 15 por 2, 30, ¿vale? Entonces, la multiplicación, si tuviésemos 3, es muy sencillo. Vamos a ver ahora qué ocurre con la división. La división, chicos, recordad, se hace multiplicando en cruz, ¿vale? Igual que antes hacíamos las fracciones equivalentes, ¿vale? Pero el orden de la multiplicación va cambiando, es decir, va a quedar como si fuese, yo multiplico así, pero el resultado lo pongo así, ¿vale? Y en el denominador, pues el denominador primero va a quedar así y el resultado lo voy a poner abajo, ¿vale? Entonces me quedaría 4 por 3, que son 12, ¿vale? Y 5 por 2, que son 10, ¿vale? Es decir, habéis visto que multiplico 5 por 2 en esta diagonal, pero que el resultado lo pongo abajo, ¿vale? ¿Puedo reducir 5 partido de 10? Pues sí, porque puedo dividir arriba y abajo entre 2
y me quedaría 6 partido de 5. Ya 6 partido de 5 no se puede reducir más porque el 5, recordad que es un número primo, ¿vale? Es un número primo. Vale, ¿qué pasaría, igual que hemos hecho antes, qué pasaría si ahora en vez de dividir dos fracciones, divido 3? Bueno, pues aquí tenéis que tener mucho cuidadito, ¿vale? Porque aquí no es como la multiplicación era en línea, ¿vale? Y entonces me daba igual que hubiese 1, 2, me refiero 2 o 3 o más porque el orden no iba cambiando, pero aquí tenéis cuidado porque al multiplicar en cruz, ¿vale? El orden sí que varía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando tengamos una división que tengamos, o sea, cuando tengamos fracciones que se dividen y haya más de 2, lo que voy a hacer es, primero hago una, ¿vale? Y después la calculo con la segunda. Es decir, primero voy a calcular la que he puesto aquí en el paréntesis, ¿vale? Que me da lo mismo que antes, ¿vale? Porque si yo multiplico 4 por 3 me da 12 y 5 por 2 me da 10 y ahora lo voy a dividir entre la tercera, ¿vale? Primero hago primera entre segunda y después lo que me dé lo divido entre la tercera. Con lo cual, 12 partido de 10 lo divido entre un medio y me quedaría, multiplico en cruz, 12 por 2, 24, 10 por 1, 10. ¿Puedo reducirlo? Pues sí, puedo ponerlo como 12 partido de 5. ¿Vale? Bueno, pues esto era todo el repaso de todo lo que hemos visto de fracciones. Quiero que me hagáis, chicos, os voy a dar de margen hasta el viernes. Yo sé que el viernes no tenemos clase, pero como estamos confinados todos con las nieves y tal, pues para que no estéis agobiados hoy toda la tarde, ¿vale? Pues os doy la tarde de hoy y la mañana de mañana. Y entonces os doy de margen hasta el viernes por la mañana, tempranito por favor, para que hagáis los ejercicios que os he marcado aquí, ¿vale? Os he marcado. De la página 146 vamos a hacer el ejercicio 6. Del ejercicio 8 solamente vamos a hacer los apartados A, B y C. Del ejercicio 9 solamente vamos a hacer el A, B, C y D. Del 10 vamos a hacer el D, el E y el F. Y el 11, ¿vale? Vamos a hacer el E, el F, el G y el H. Tendréis que hacerlo en el cuaderno, como si estuviésemos en clase. Me tendréis que mandar una foto para que yo compruebe quién lo ha hecho y quién no lo ha hecho, como si estuviésemos en clase igual, ¿vale? Y yo os voy a subir las soluciones el viernes por la mañana para daros tiempo. O sea, cuando termine el plazo de que me lo mandéis, os subiré las correcciones, ¿vale? Corregidlos en casa, porque yo os lo voy a dar como si estuviésemos en clase. Mascadito para que lo podáis corregir. Y cualquier duda, me mandáis un papás y me hacéis la pregunta, ¿vale? Y lo vamos viendo, ¿vale? De todas maneras, si veis que es una duda que no es demasiado gorda, pues la apuntáis en un papelito y el lunes lo vemos en clase. El lunes terminaremos el tema, ¿vale? El lunes o el martes, no, el martes. El martes terminaremos el tema, con lo cual tendremos el examen o a finales de la semana que viene o a primeros de la siguiente, ¿vale? Entonces, ir repasando, porfa, no lo dejéis para el último día, ir repasando. ¿Vale? Venga, pues nada, chicos, un saludo y nos vemos la semana que viene. Y vamos hablando en estos días, ¿vale? Venga, un besito.